Ay, a ella le gusta este o este. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. En el día de hoy te voy a enseñar cuál es la mejor inversión que podés hacer en tu carrera como cantante. Hoy vamos a hablar de micrófonos, pero quédate hasta el final porque te voy a contar algo que quizás no muchos te dicen y creo que es lo más importante que tenés que saber, así que quédate hasta el final del video. Te voy a revelar cuáles son las mejores opciones de acuerdo a tus objetivos, de acuerdo a lo que hagas, así que quédate, no es un simple review, no te voy a hablar de marcas, te voy a hablar de las mejores decisiones con respecto al formato de los micrófonos y qué podés esperar de cada uno de ellos. Y como te dije, al final hay una sorpresa para que sepas exactamente cuál es la mejor inversión que puedes hacer como cantante en tu carrera profesional. Comencemos entonces, pero como siempre te digo, antes de comenzar, recordá suscribirte a este canal, activar las notificaciones y la campanita, así no te perdés ninguno de los videos de este canal, Canto Marien, porque acá siempre hablamos de los beneficios del canto, hablamos de rutinas, ejercicios, vocalizaciones y todo, absolutamente todo lo que necesitas para poder avanzar en tu carrera profesional como cantante y en tu formación vocal. Comencemos entonces. Primero vamos a hablar un poco de cuál es la función del micrófono y por qué estoy hablando de micrófonos, hablando del canto. Y tengo que hacer una aclaración especial. Yo me dedico a enseñar canto popular. ¿Qué significa canto popular? ¿O cuál es la diferencia entre canto popular y canto lírico? Cuando hablamos de canto lírico no solemos hablar de micrófono. No hablamos de micrófono porque nosotros, como cantantes líricos, vamos a estar cantando en un lugar, en un teatro que está preparado con una acústica especial que está diseñada para generar amplificación natural de los instrumentos, de la voz, de la orquesta. Por eso es que en el canto lírico no vas a escuchar reviews de micrófonos o recomendaciones de inversión en lo que es esta parte, ¿no? La parte más electrónica, digamos, dentro de lo que es la música. En cambio, nosotros, en el canto popular, necesitamos un micrófono porque generalmente los espacios donde cantamos no son espacios que estén preparados acústicamente para generar amplitud de sonido, sino que por el contrario son lugares que a veces son secos o rebota mucho, por ejemplo, la batería o la amplificación de la guitarra eléctrica o de otros instrumentos, y para que no se haga una bola de ruido necesitamos un micrófono que justamente redireccione nuestra voz y la amplifique a través de un cable o también hay inalámbricos, ya voy a hablar de eso. Entonces, por eso es importante que puedas hacer una buena elección, una buena selección de micrófonos cuando hablamos de inversión, y también que sepas cuál es la función de cada uno. Porque obviamente, de acuerdo a lo que vayas a hacer con tu voz, de acuerdo a el uso que le vayas a dar a esa herramienta, es el tipo de herramienta que vas a necesitar, ¿sí? Entonces, primero vamos a hablar un poco de cuántos micrófonos hay, qué tipos de micrófonos están disponibles en el mercado, el tema de los valores, los precios. Bueno, no voy a hacer un review detallado porque hay 20 millones de videos en YouTube para ver específicamente determinadas marcas, pero sí quiero hacer algunas aclaraciones que me parecen importantes y que me han preguntado muchas veces, sobre todo para lo que son las clases online. Muchas veces la excusa para no dar el siguiente paso en las clases online tenía que ver con esta parte, con la parte más técnica, con la parte más tecnológica. Y bueno, quiero responder concretamente qué es lo que necesitas para las clases, para grabar tu podcast, para tener tu canal de YouTube, si vas a hacer entrevistas afuera, si te vas a grabar, vas a estar cantando reels y demás, y vas a utilizar un celular. Bueno, vamos a hablar de todo eso y necesitamos saber qué es lo que precisamos para cada uso. Primero, una distinción fundamental es el equipamiento que es a cable y el equipamiento que es inalámbrico. Y acá hay una cuestión que es importante distinguir. Siempre, si no tenés la capacidad para hacer una inversión muy grande, muy costosa, lo que yo te recomiendo es que utilices cable.
¿Por qué? Porque el cable va a pasar toda la frecuencia sonora y si es inalámbrico probablemente se corte, se ve interrumpida esa frecuencia. Si bien la tecnología avanzó muchísimo y hoy en día tenés un montón de opciones inalámbricas que realmente son muy buenas, no es recomendable en algunos casos, voy a hacer algunas excepciones igual más adelante en el video, pero lo ideal es que sea un micrófono conectado por cable, porque así vas a tener un mayor rendimiento de tu aparato, ¿sí? de esa herramienta que estás utilizando. Si es inalámbrico, en el caso, por ejemplo, de un micrófono que vas a utilizar para hacer un show en vivo, es probable que tengas inconvenientes e incluso que se produzca delay, ¿sí? Un pequeño retraso con la emisión sonora y la devolución, o sea, con el retorno, y eso puede generar muchos problemas en el momento de hacer una presentación en vivo, por lo cual yo recomiendo que, a menos que tengas realmente mucho dinero para invertir en un buen equipamiento inalámbrico, que utilices el cable, que siempre es fiel y siempre te va a dar buenos resultados. Otra distinción, antes de comenzar con la parte de los micrófonos, con respecto a los cables, hay un cable que se llama plug, que es un cable que tiene una punta, ¿sí? Lo voy a poner por acá en alguna de estas partes. El cable plug no es que sea malo, o sea, sirve ese tipo de conexión, pero el ideal para el micrófono se llama Canon. Y te lo voy a dejar por acá para que lo veas. El Canon es una ficha un poquitito más gorda que tiene unas hendiduras que se conectan a una placa de sonido. Y esto lo que hace es mejorar la calidad para evitar el ruido. Lo que queremos es que el micrófono sea lo más fiel posible a la emisión vocal. Y recordemos que somos un instrumento de viento, entonces es muy importante esto porque hay muchas frecuencias aéreas que nosotros por ahí no percibimos, pero sí pueden filtrarse por el micrófono, pasar por el cable y generar ruido, interferencia, que justamente no queremos que aparezca en el vivo, en las grabaciones y demás. Por eso es importante tener en cuenta eso cuando hablamos de el tipo de conexión, ¿sí? Del tipo de cable. Ahora sí, pasemos a hablar de los micrófonos. Básicamente hay 3 tipos de micrófonos y se pueden incluso reducir a 2 tipos de micrófonos. Vamos a hablar de los 2 tipos principales de micrófonos. Uno se llama cardioide unidireccional, es el micrófono típico que ves por todos lados, que tiene una bolita, un circulito, y luego va enchufado. Ese micrófono es un tipo, que ahora te voy a explicar para qué sirve, y el otro tipo de micrófono se llama condenser y puede ser bidireccional u omnidireccional. Y ahora voy a explicar qué. Pero bueno, básicamente la distinción sería cardioide, unidireccional o condenser, que puede ser bidireccional u omnidireccional. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta distinción y entender cómo funciona la voz cuando pasa por el micrófono y llega al equipo? Si vos vas a hacer una presentación en vivo, si solamente podés comprarte un micrófono, si solamente podés optar por uno y querés tener siempre tu herramienta de trabajo, tu caballito de batalla para donde sea que vayas a cantar, porque muchas veces sucede que el sonido del lugar siempre tiene micrófonos, siempre va a tener este tipo de micrófono que te estoy mencionando, que es el cardioide unidireccional. Generalmente nosotros lo llamamos el 58, que es un micrófono de Shure, la marca. Pero bueno, hay muchas imitaciones de ese micrófono que realmente son muy buenas, es como el caballito de batalla del vivo. Y lo que pasa muchas veces es que la parte de la bolita del micrófono puede tener abolladuras, o también a mí en lo particular, por ejemplo, no me gusta apoyar los labios en el micrófono de otra persona si estoy muy cerca, porque hay saliva, bueno, hay muchas cosas. Entonces yo prefiero siempre tener mi instrumento y siempre tengo 2 o 3 micrófonos por las dudas, que forman parte de mi inversión, y siempre va a ser así, o sea, nunca lo voy a cambiar. Cuando sumo iré incorporando más mix de este tipo, ¿sí? Del tipo cardioide unidireccional, para llevar a mis presentaciones en vivo.
Ese es un tipo de micrófono. Y este tipo de micrófono sirve para el vivo y es unidireccional porque lo que hace justamente es tomar en una sola dirección. Al tomar el sonido en una sola dirección, lo que sucede es que va a eliminar el ruido, ¿sí? Es como que cancela todo el ruido detrás y a los costados también. Por eso con este micrófono, para el vivo, es muy importante la dirección que yo le dé al micrófono. Si yo tengo el micrófono delante, ¿sí? Voy a estar apuntando a la cabeza del micrófono, ahí va a tomar toda la frecuencia sonora, todo el espectro sonoro. Si yo lo pongo más abajo, va a tomar graves. Si lo subo, va a tomar agudos, porque es unidireccional, recordemos. Entonces va a tomar esa frecuencia, y si lo uso de esta manera, cosa que he visto en muchos lugares, especialmente en colegios, no se va a escuchar nada, se va a escuchar mal, porque el micrófono es unidireccional y tiene que estar enfocando a la boca para que se escuche. Es un micrófono muy fiel porque va a cancelar, como dije, el ruido, va a tomar el espectro sonoro tal y como es. Generalmente hay muy buenas marcas, bastante accesibles, que realmente muestran un sonido bastante limpio y muy fiel al sonido original, ¿no? Al que emitimos nosotros con nuestra voz. Así que esta es una recomendación, es un caballito de batalla que para mí todo cantante debe tener. Si no, podés ir por el SM58, que es de Shure y que puede ser muy costoso para la situación que estoy viviendo. Puedes optar por el Samsung, si no me equivoco es el S21. No sé si salieron otras versiones, pero realmente es una marca accesible. Va a tener la misma función que el Shure, es muy similar, ¿sí? No hay casi diferencia, así que yo creo que es un buen caballito de batalla y realmente te lo recomiendo. Ahora, si vos me decís, ¿qué me conviene comprar? ¿Un condenser o un cardioide? ¿Cuál de los dos tengo que elegir? Para mí, siempre la mejor opción va a ser el cardioide, por ser unidireccional y por tener la cancelación de ruido. Y porque además te va a servir para conectarlo donde quieras. O sea, lo conectas a una placa de audio, te va a funcionar. Lo conectas a donde quieras conectarlo, te va a funcionar perfecto. Simplemente tenés que recordar apuntar a la boca, ¿sí? Si estás entrevistando a alguien, por ejemplo, vas a necesitar que el micrófono tome la boca de esa otra persona que está cantando, hablando, lo que sea. Pero te va a servir para el vivo. Si vos te compras un condenser, el condenser es un micrófono que en realidad toma toda la frecuencia sonora, toma todo el espectro, puede ser bidireccional. Por ejemplo, en este caso el micrófono estaría tomando de los dos lados. Puede ser también omnidireccional, es decir, que toma todo el ambiente. Y es un micrófono que va a servir mucho, por ejemplo, si queremos hacer videos. Lo vamos a ver mucho en lugares de radio o streaming. ¿Por qué utilizan ese micrófono? Porque toma todo el espectro. Entonces, si yo estoy en una conversación, va a tomar también todos los ruidos, toda la sonoridad del ambiente. Es un muy buen micrófono, va a tener más alcance, ¿sí? El unidireccional, al ir en una sola dirección, quizás la frecuencia del sonido cuando estamos grabando, cuando estamos emitiendo algo, quizás va a ser un poquito más débil. En cambio, en el condenser suele ser bastante amplia, bastante grande la frecuencia de los sonidos, de las voces, pero no puedes llevarte un condenser a hacer una presentación en vivo. No te va a servir. No te va a servir porque necesita de una placa de sonido, necesita la potencia y además te va a tomar todo el ruido, así que claramente no es opción. Generalmente es un micrófono que es más caro que el unidireccional y ahí ya tenés que ponerte un poquitito más selectivo con respecto al micrófono, porque tiene que ser de buena calidad, obviamente, y tiene que cumplir su función, ¿no? De tener este alcance. He visto que hay micrófonos que funcionan por USB y suelen tener muchos problemas. Estoy hablando de los micrófonos condenser, por lo cual yo recomiendo que sea un condenser. En este caso yo tengo el C3, hay C3, C1 de Behringer, son bastante buenos, son accesibles dentro de todo. Hay otras marcas también que realmente son muy buenas, pero lo importante es que el cableado, como había mencionado anteriormente, sea Canon. Esto va a hacer que el sonido sea mucho más puro, más limpio y más preciso. Vuelvo a la pregunta, ¿qué es más óptimo? ¿Cuál sería la mejor decisión? Si cantás en vivo, si haces presentaciones en vivo, yo te recomiendo el 58 o cualquier otro micrófono cardioide unidireccional con cable Canon. Y en el caso de que hagas grabaciones, de que quieras grabar, de que quieras
hacer entrevistas, tener tu podcast, tu streaming, tu canal de YouTube. Te recomiendo que utilices un condenser, en lo posible omnidireccional, así toma todo el ambiente, y si no, un bidireccional también estaría bien, también te va a funcionar, también te va a servir. Recordá que para el condenser, cuando vos lo vas a conectar a la computadora, necesitas una placa de sonido para que no entren todas las frecuencias y se mezclen con los ruidos que se generan en la computadora, y además necesitas también una especie de potencia o pseudo amplificación antes de que el sonido llegue a el software de grabación. ¿Sí? Así que esto es importante que lo tengas en cuenta, porque por ahí te compras el condenser y no tenés la placa y después vas a encontrar un montón de delay y muchos problemas de latencia cuando quieras grabar. Entonces, para evitarlo, recordá, la placa de sonido es súper importante, tenés que tenerla. Si no, utiliza el unidireccional, el cardioide. Otra situación que ocurre con el micrófono: si vos grabas reels y tenés la opción de comprarte un mic, porque si utilizás el audio del celular, probablemente tenga ruido. Entonces, para evitar esas frecuencias que tienen que ver con la parte de la comunicación, porque, bueno, hay una parte un poco más específica que tiene que ver con cómo viajan en las telecomunicaciones, cómo viajan los paquetes de sonido. Los paquetes de sonido son como más pesaditos y cada uno corresponde a una frecuencia distinta, entonces a veces el ruido, el programa que estamos utilizando cancela ese ruido, ese paquete se cae y llega por ahí un sonido medio como electrónico, robótico, como quieras llamarle, que no es fiel a la voz. Entonces, para lograr tener mayor nitidez, si vos querés hacer videos, reels y demás, yo te recomiendo que te compres un micrófono corbatero, que realmente es súper accesible, es muy económico. Ahí sí podés utilizar la opción inalámbrica. Hay inalámbricos corbateros que realmente son muy buenos. De todas maneras tenés que chequear la batería, chequear que realmente esté cargado y demás, porque si no se empieza a producir delay y es bastante engorroso. Pero tenés la opción de optar por el cable del corbatero, o puedes utilizar un corbatero que sea de conexión inalámbrica, y realmente funcionan muy bien. Hay de todos los precios en el mercado, realmente son accesibles, y yo te recomiendo eso antes de que uses el audio aéreo del mic del celular, porque realmente vas a encontrar mucha diferencia entre el sonido que vos emitas y el sonido que recibas en el video o la grabación que estés haciendo con el celu. Así que para eso me parece la mejor opción esa. Ahora vamos a la parte de la clase. Para la clase, lo que yo recomiendo, si podés hacer esa inversión y si realmente vos tenés tu canal, tu streaming, o sea, si amerita que te compres un condenser, con un condenser y la placa de sonido, vas a poder tener una clase online espectacular, porque tu voz va a escucharse muy bien, va a llegar muy bien recepcionada del otro lado, y va a llegar bastante limpia, bastante fiel a tu voz. Pero si no podés hacer esto, te recomiendo que utilices los auriculares con el mic del celular. O sea, mínimamente eso, para que se escuche bien tu voz, para que se escuche con claridad y que no se metan estos ruiditos, estas frecuencias que son bastante molestas. Ahora sí, hablemos un poco de la función de cada micrófono, porque yo digo que el 58, el unidireccional, el cardioide, es realmente un caballito de batalla. El tema es que te va a servir no solo para la voz. Si tocas la guitarra y querés grabar la guitarra, podés enfocar el micrófono en la boca de la guitarra y va a tomar un muy buen sonido. Podés hacer lo mismo con el condenser y no es necesario siquiera que estés enfocando de forma unidireccional apuntando hacia la boca de la guitarra, pero el condenser sí te va a permitir tomar todo el ambiente y si vos querés cantar y tocar, va a tomar todo. Eso está genial. Pero para el vivo, obviamente, vas a necesitar un unidireccional, ¿sí? Porque de esta manera vas a evitar el ruido y el sonido va a llegar muy bien al otro lado, donde tiene que llegar, a la consola, para que puedan hacer todos los ajustes necesarios y el retorno que vos escuches y también la voz que escuche la audiencia
sea muy fiel a tu manejo vocal. En resumidas cuentas, la idea es esa justamente. Hasta acá el video de hoy. Y antes de terminar te quería decir cuál es la mejor inversión que puedes hacer en tu voz y la mejor inversión que puedes hacer como cantante. Los micrófonos son importantes en el canto popular, pero no son imprescindibles. ¿Por qué? Porque vos sos tu propio instrumento. Por lo cual, si vos querés invertir, realizar una buena inversión en tu instrumento, lo que yo te recomiendo antes de los micrófonos es que tomes clases, te apuntes en un curso, tengas un vocal coach, hagas clases, no sé, en un conservatorio, en un instituto, que optes dentro de tus inversiones, que primero optes por tu formación, porque vos sos tu propio instrumento. Entonces si vos vas a invertir en tu instrumento, tenés que invertir en vos. Invertí en conocimiento, que eso es lo que necesitas para tener un buen manejo de tu voz. Porque podés tener un muy buen micrófono, pero si no sabes respirar correctamente, si no sabes trabajar la técnica vocal, si no sabes cómo proyectar la voz y demás, el micrófono no va a hacer maravillas, no va a hacer magia. Todo eso sale de vos como instrumento de viento y es muy importante que tu inversión vaya a ese lugar. Así como un guitarrista invierte en su guitarra porque la guitarra es su instrumento, vos como cantante sos tu propio instrumento, por lo cual primero tenés que invertir en vos, en tu formación. Y una vez que ya hayas hecho el recorrido o que estés trabajando, que te estés desempeñando profesionalmente, que estés en un escenario, que estés grabando y demás, bueno, ahí sí viene la inversión del micrófono. Obviamente, si podés invertir en un buen micrófono, genial, mucho mejor, pero si no lo podés hacer, realmente hay muchas opciones y básicamente la pregunta que te tenés que hacer es ¿para qué vas a usar el micrófono? Si es para la presentación en vivo, si es para grabar, si son las dos cosas. Bueno, ahí ya tenés toda la información para que puedas decidir en qué invertir o en qué micrófono invertir primero, ¿sí? Cuál es esa primera inversión más urgente, y luego puedes ir completando todo tu equipamiento para poder cantar y que tu voz salga como realmente se escucha. Y hablando de la parte de los inalámbricos, para terminar este video, los inalámbricos en el vivo, porque seguramente habrás visto muchos cantantes que cantan con micrófono inalámbrico, estamos hablando de micrófonos que realmente tienen un precio muy elevado, muy elevado. Si vos podés hacer esa inversión, hacela, pero si no, yo te recomiendo que optes por el micrófono tradicional, que va enchufado con cable, y como te dije, para el vivo el cardioide, que ese es el mejor micrófono unidireccional, el 58. Esa es la mejor opción, es el caballito de batalla de todos los cantantes. El inalámbrico tiene esta parte, ¿no?, que tiene que ser muy costoso, porque si es un micrófono muy accesible, si podés hacer la prueba, si podés ir a una casa de música y comprobarlo, realmente te vas a dar cuenta. Un micrófono, esos que parecen casi de juguete o que tienen el karaoke incorporado, no va a reproducir el mismo sonido o el sonido nítido de tu voz. Generalmente va a tener ruido, va a tener muchos graves, va a escuchar más seco el sonido. Entonces yo te recomiendo que vayas por lo tradicional, lo convencional, que siempre te va a salvar en todas las batallas. Si haces la inversión en el inalámbrico accesible, te va a pasar esto probablemente. No va a ser el mismo sonido, te puedes frustrar incluso por escuchar una voz que en realidad no es la forma en la que suena tu voz. Entonces te recomiendo que hagas esta comparación y te vas a dar cuenta que realmente un micrófono inalámbrico que funciona correctamente, que no tiene delay, que toma toda la frecuencia como debe hacerlo, su precio realmente es bastante elevado. Así que si tenés la posibilidad de compararlos, te recomiendo que lo hagas y vos mismo lo vas a poder ver. Y con respecto al celular, bueno, ya te dije, podés usar un corbatero de cable o podés usar un inalámbrico. Realmente los dos son muy buenos, son accesibles, y lo único en el inalámbrico tenés que tener en cuenta la carga, porque si no se empieza a producir este delay y suele ser muy molesto. Pero mientras tengas en cuenta eso, dale para adelante, porque realmente vas a haber realizado una muy buena inversión.
Déjame en los comentarios si querés que haga algún otro video con respecto a grabación o con respecto a la parte más técnica, si te quedó alguna duda de este video, si quisieras saber un poco más, si querés que hable de marcas, si querés que, no sé, te dé una recomendación especial para grabar o para, no sé, lo que quieras con respecto al setup de todo cantante, déjamelo en los comentarios y obviamente voy a estar respondiendo a todos y si es necesario haré otro video haciendo una explicación quizás un poquito más amplia. Y recuerda que siempre la mejor inversión que puedes hacer es la de tu formación vocal porque vos sos tu propio instrumento. Nos vemos el viernes en la sección de Todos Podemos Cantar y el sábado en Todos Podemos Cantar el podcast. Gracias por estar ahí. Recordá suscribirte al canal y seguir las cuentas Canto Marien porque ahí siempre estoy aportando valor para los cantantes, los músicos, todas las personas que quieran avanzar en su carrera profesional con respecto a la formación vocal. Gracias.